El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio de ministerio, gracia y verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Facebook, se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdaddejesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 8722 1158. Repito, más 506 8722 1158 o escribir al correo graciayverdadjesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es ¿cuándo nació Cristo? En este estudio vamos a explorar la enseñanza bíblica sobre la existencia eterna del Verbo o Cristo antes de su encarnación en Jesús de Nazaret. Las Escrituras dan muchas pruebas de que Jesús no solo fue un personaje histórico, nacido en un momento específico, sino que existió desde la eternidad como el Cristo o el Verbo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo destaca la relación única y cercana entre el Hijo y el Padre. La expresión en el seno del Padre se refiere cerca del pecho, o sea, en el corazón, en la mente de Dios. No es un lugar específico, sugiere también una intimidad y proximidad eterna entre el Padre y el Hijo. También en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En este pasaje, Juan establece la preexistencia del Verbo y su participación activa en la creación. La afirmación de que el Verbo era Dios destaca la divinidad del Cristo preexistente. Su papel como creador también resalta la importancia y autoridad que tenía antes de encarnarse. Este versículo establece que la creación no fue un acto autónomo, sino que todo fue creado a través del Verbo y para Él mismo, revelando la conexión intrínseca entre el Verbo y la creación. Esto lo podemos leer en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan comienza su libro de una manera única, llevándonos al principio mismo, sugiriendo la conexión entre el relato de la creación en Génesis con Jesucristo. La afirmación en el principio era el Verbo destaca la existencia del Verbo desde el comienzo mismo del tiempo. El término verbo, logos en griego, se utiliza para describir la manifestación expresiva de Dios, la palabra activa que lleva a cabo la voluntad divina. En el verso 3 se enfatiza que todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, o sea, por medio de Cristo. Este acto creador no es simplemente un poder delegado, sino una participación activa en el acto mismo de la creación. Nada de lo que ha sido hecho existiría sin acción creativa del Verbo. Esta enseñanza también subraya la centralidad de Cristo en el plan divino desde el principio, su papel activo en la creación y su conexión intrínseca con la deidad. A través del Verbo, Dios se revela y se comunica con su creación, estableciendo así la base para entender la encarnación posterior como un acto de redención divina. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En esta oración, Jesús revela su existencia y gloria preexistentes antes de la creación del mundo. La solicitud de ser glorificado con la misma gloria que tenía con el Padre enfatiza que son la misma persona, la comunión y unidad eterna dentro de Dios. Cristo, en la persona de Jesús, no solo existió antes del mundo, sino que compartió la gloria divina que trasciende el tiempo y el espacio. La oración de Jesús en Juan capítulo 17 nos ofrece una ventana única a su comunión eterna con el Padre antes de su encarnación terrenal. Este capítulo completo es una profunda expresión de la relación entre el Padre y el Hijo. Juan capítulo 17 versículo 1 al 3 dice:
Jesús habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús como hombre reconoció la autoridad que le había sido dada y expresa su deseo de glorificar al Padre y recibir la gloria de nuevo. Esta revelación de la relación entre el Padre y el Hijo es esencial para entender la preexistencia de Cristo y su papel en el plan redentor. El apóstol sigue narrando la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 24 al 25. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí Jesús revela la profunda relación entre el Padre y él mismo desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Esta intimidad eterna es la base sobre la cual se establece la redención. Esto también lo confirma el mismo Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por él y para él. Él es el anterior a todas las cosas y en todo subsiste. Este pasaje de Colosenses refuerza la idea de que Cristo no solo existía antes de la creación, sino que también es la fuerza que sostiene y da coherencia a todo. Esta oración de Jesús revela su conciencia clara de su existencia antes del mundo y su deseo de que sus seguidores compartan esa misma gloria eterna con el Padre. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice lo siguiente: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. La revelación a Moisés en la zarza ardiente es un momento trascendental en el Antiguo Testamento donde Dios se da a conocer con el nombre de Yo soy. Este nombre revela la autoexistencia, la inmutabilidad y la eternidad de Dios. En Éxodo capítulo 3 versículo 13 al 15 dice así: Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí voy ahora a los hijos de Israel y les diré: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, pero si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios se identifica como el gran yo soy, enfatizando su autoexistencia y su eternidad. Este encuentro también establece la conexión entre el Dios revelado en el Antiguo Testamento y la identidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Es de notar que el mismo Jesús vuelve a manifestarse como el gran yo soy. Veamos esto en Juan capítulo 8 versículo 58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús se aplica el mismo título divino a sí mismo, declarando su existencia antes de Abraham y por implicación desde la eternidad. Esta conexión entre la revelación a Moisés y la afirmación de Jesús refuerza la continuidad del plan divino a lo largo de las Escrituras. Según la enseñanza cristiana tradicional, hay una distinción entre el Cristo, o sea, el Hijo eterno de Dios, y el nacimiento histórico de Jesús en cuanto al tiempo. El término Cristo se refiere al ungido, el Mesías, que es el unigénito Hijo eterno de Dios. Cristo mismo dice que Él es el unigénito del Padre, porque solo una vez Dios iba a entrar en el vientre de una mujer y formar un cuerpo para habitar en Él mismo, y al nacer de ella se le llamó el Santo Hijo de Dios. No era uno de tantos hijos de Dios, era Dios mismo encarnado. El nacimiento de Jesús, o como llamamos la Navidad, se refiere específicamente al evento histórico en el que Cristo, el Hijo eterno de Dios, se encarnó en la forma de un ser humano en el pueblo de Belén. Este acontecimiento tuvo lugar en un momento específico en la historia. Tradicionalmente lo asocian con el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. Pero la fecha no es lo importante, sino el hecho de que nació como hombre hace más de 2000 años. María, una mujer judía, dio a luz a Jesús por obra del Espíritu Santo,
cumpliendo así las profecías mesiánicas. En resumen, el Cristo es la naturaleza divina del Hijo de Dios, que existió desde la eternidad, mientras que el nacimiento de Jesús se refiere al momento histórico en que esta naturaleza divina se manifestó en la carne humana. La doctrina de la encarnación enseña que el Cristo, el Verbo de Dios eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros como Jesucristo, el Salvador prometido. Ahora quiero poner énfasis en la relación entre el Cristo eterno y el nuevo nacimiento en nosotros, ya que muchos celebran el nacimiento del Salvador, pero es de suma importancia que este Cristo nazca en nosotros, es decir, que se forme en nosotros como sucedió en el vientre de María. Esto es la regeneración o nuevo nacimiento, que implica la transformación espiritual que experimenta un creyente cuando Cristo se forma en ese creyente como Señor y Salvador. Aquí hay varios versículos que respaldan esta enseñanza. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el quien vive, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: a estos Dios ha querido darles a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Romanos 8:10 dice: y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté sujeto a muerte a causa del pecado, el Espíritu le da vida a causa de la justicia. Estos versículos destacan la realidad espiritual de Cristo habitando en los creyentes como resultado del nuevo nacimiento. Recuerden, hermanos, que es crucial este nacimiento. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 3 dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. También en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Estos versículos resaltan la importancia del nuevo nacimiento como una obra del Espíritu Santo que transforma a los creyentes en nuevas criaturas en Cristo, a imagen de Él. Conclusión: la conexión entre el Cristo eterno y el nuevo nacimiento en nosotros se manifiesta en la realidad de tener a Cristo habitando en nuestro ser espiritual. A través del nuevo nacimiento experimentamos una transformación espiritual y la presencia de Cristo en nosotros, que es la fuente de nuestra esperanza y gloria. La obra redentora de Cristo no solo nos reconcilió con Dios, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada por su gracia y poder. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo nació y vive en cada uno de nosotros, y por eso ya no debemos vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que Él manda ángeles a nuestro alrededor. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia, porque somos el cuerpo de Él y Él es la cabeza, y con el poder del Evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo, y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Hasta pronto. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Bendecidos con toda bendición espiritual.